¿Qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Después de repasar la actualidad de Noticias Comunitat Valenciana, comenzamos ahora en Canal 7 Televalencia. Hoy, como les hemos anunciado, un programa especial porque contamos con un invitado especial. El pasado 1 de diciembre presentaba su dimisión como presidente de la Fundación del Valencia Club de Fútbol. Dicen que su papel ha sido clave para que se llevara a cabo finalmente la venta del Valencia Club de Fútbol. Vamos a hablar del largo proceso de venta, del pasado, del futuro del Valencia y también, ya les anuncio, vamos a hablar de economía y de política, porque no todas las noches tenemos la oportunidad de tener en nuestro plató a un catedrático de economía. Aurelio Martínez, buenas noches. Buenas noches, gracias por la presentación. Y bienvenido. Bien, hombre, ahora y la casa esta me recuerda a tiempos pasados muy agradables, por lo menos para mí. Disfrutando de nueva etapa, como nos contará a lo largo de esta entrevista. Sí, más descansada, espero, más relajada. Sobre todo relajada. Por lo menos espero. Muy bien. Y como han visto, esta noche me he querido arropar. ¿Y de qué forma? Porque como vamos a hablar de un proceso largo, de todo lo que ocurrió, hemos querido estar con los mejores periodistas deportivos y los tenemos en esta casa. Esta noche bien arropada, todo un privilegio personalmente para mí. Hablamos de todo un veterano, profesional. Julio Insa, buenas noches. Buenas noches a todos, un placer. Y bienvenido. Estar contigo. También en esta casa presenta un programa deportivo. Hablamos de Paco Lloret. Buenas noches, Paco. ¿Cuánto tiempo sin verte, Silvia? La verdad es que sí, hace un ratito. Buenas noches. Bienvenido. Por cierto, Aurelio, todo un privilegio tener a los dos porque comparten instalaciones, comparten plato de televisión, pero no es fácil verlos juntos, ¿eh? Bueno, es un privilegio. Usted ha tenido la culpa. ¿Has tenido la culpa? Sí, pues enhorabuena. Honradísimo, porque para mí son dos muy buenos amigos, o sea que fantástico. Venga. Pues empezamos y qué mejor que hacerlo, si me permiten, conociendo la trayectoria profesional de nuestro invitado especial hoy en Ágora, en Canal 7, Aurelio Martínez. Bueno, pues enseguida repasamos esa trayectoria, pequeño problema técnico que lo resolvemos enseguida. Comenzamos. Aurelio, después del año y medio que ha pasado como presidente de la Fundación del Valencia Club de Fútbol, si le pregunto qué elige entre política y fútbol, ¿con qué se queda? La verdad es que me lo pones difícil, ¿eh? Pero después de las tensiones que he tenido, casi me quedo con la política, no es broma. O sea que sí. Son dos mundos diferentes. No, son distintos, obviamente, y en la política valen otras cosas, pero yo he estado en la parte política más técnica, como si dijéramos, en el área económica, ¿no? Y al final me resulta siempre mucho más fácil discutir de la tasa de crecimiento, de la inflación o del déficit que hablar de sentimientos. Y el Valencia, desgraciadamente, o gracias a Dios, por eso es tan bonito y tan cruel a veces, lo que se discute son sentimientos, ¿no? A veces hay datos también, pero por encima de los datos, por encima de la economía están los sentimientos, la valoración de cada uno, y eso no sabes cómo combatirlo, no sabes qué hacer con eso, ¿no? Porque cada cual tiene los suyos y hay que ser respetuosos con todos. Enseguida abrimos fuego, pero Aurelio, ¿satisfecho realmente con cómo ha sido el final del proceso de venta? Muy brevemente. Lo del final es distinto. Satisfecho no puedo estar porque nosotros entramos con una misión distinta, que era no venderla, que era refinanciarlo, y que el Valencia se quedase dentro de la fundación y devolver un poco al aficionado ese Valencia y y el club, ¿no? Y nos fijamos en un modelo y lo expusimos y nos hubiera gustado eso, pero a lo largo del camino pasaron muchas cosas, desgraciadamente, desde la anulación del aval hasta, mil cosas que no merece, a lo mejor me preguntarán seguro sobre esto, vamos a dejarlo después, y una vez iniciado el proceso de venta, que no quisimos ninguno de la fundación y estuvimos a punto de marcharnos, fue una de las primeras veces que dije de marcharme, pues una vez iniciado, yo creo sinceramente que la opción por la que se ha optado es la mejor, claramente. Con lo cual, a la respuesta a la pregunta que yo le hacía, satisfecho, sí, pero con lo que nos ha explicado. Sí, pero. Exacto. Muchos peros, Julio, porque claro, este hombre llegó para reflotar el club, no para venderlo, ¿no? Así es. Y bueno, ahí empieza la historia, que ahora creo que se manipula constantemente, se miente, y yo cuando conocí a Aurelio Martínez, que le conozco muchos años, más de 20, él me explicaba que el proyecto inicial era refinanciar la deuda, buscar un inversor para el campo, que el camino era una travesía en el desierto, buscar cómo salvar
o eludir la asistencia financiera, y cuando ya todo eso parecía que llevaba buen camino, el día 11 de diciembre, ha hecho más de un año, apareció Bankia para decir que ponía el club a la venta. Todo eso transformó de lo que se dijo que llevaba camino a lo que después ocurrió, pues ya es una historia que es de enmarcar. Bueno, de todas maneras, de lo que yo afirme o no, el señor Aurelio Martínez tiene perfectamente derecho, y el señor Lloret, a replicar si entienden que cualquier opinión o dato que se dé no es el correcto. De momento todo correcto. En este caso es una secuencia temporal, es fácil de identificar. Lo único, para mí, yo creo que empezamos a detectar que Bankia estaba poco ya por la labor, sinceramente. Primero con la sentencia de Laval, porque claro, la sentencia de Laval nos coloca a todos en una situación muy complicada. La Generalitat, porque no puede apoyar un aval que le ha dicho la jueza que no. A Bankia dice, a ver si ahora me quedo yo con el Valencia. Entonces se queda descolocado. Yo creo que Bankia empieza a buscar soluciones alternativas, nos lleva delantera en meses, y a partir de septiembre-octubre empieza a fraguar la posibilidad del plan B, que es lo que aparece y dice públicamente en diciembre. Y eso nos trastocó totalmente, claro. Ese es un poco el tema, ¿no? Paco Lloret, en torno a muchos detalles, tampoco es cuestión esta noche de analizarlo, ¿no? Pero eso ya has pasado. Nos daría para muchos capítulos. Sí, fue el 10 de diciembre, exactamente fue el 10 de diciembre, y en el terreno de la hipótesis, el tema del aval, yo recuerdo la entrevista radiofónica que tuvimos, Aurelio siempre insistió en que eso había condicionado mucho todo el proceso. Siempre. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera jugado ese papel decisivo? ¿Cómo hubiera sido ese otro proceso sin el interés de la Generalitat por recuperar el aval? Pues vamos a ver, la Generalitat, cuando se reúne con nosotros en la primera... Yo estaba entonces de vicepresidente económico, no estaba de presidente, estaba Federico Barona. Lo que nos dice claramente es que nos va a apoyar a tope y que va a tener el aval y que va a respetar el aval y que vamos a refinanciarlo, punto. Y además sin ninguna, ningún viso de duda, ¿no? Y empezamos las reuniones negociadoras con eso, ojo, con Bankia. Y Bankia tampoco se mostró contraria a eso, sino todo lo contrario, porque tenía un aval de la Generalitat. Entonces, bueno, Bankia tiene negocios con la Generalitat por 1.500 millones de euros. No estamos diciendo que esto sea su negocio, hay muchas más cosas. Por lo tanto, dentro del paquete global de negociación, esto era una parte más y no la más importante, un aval. Otros son préstamos. Entonces, ¿qué implicaba todo eso? Implicaba que yo creía, y así lo dije al principio, si cogen los cortes, que la negociación podía ser corta. De hecho, pensamos que iba a ser corta, sinceramente, yo lo dije. Pero claro, a los pocos días o las pocas semanas sale la sentencia de la jueza Lavao. Y eso yo creo, de verdad, que distorsiona totalmente. ¿Y qué hubiera pasado si no hubiera pasado eso? Pues yo creo que se hubiera llegado a un acuerdo, sin lugar a dudas. Con aval de la Generalitat se hubiera llegado a un acuerdo. Y con el compromiso de devolver. Ahora, eso sí, como muy bien ha resumido Julio, una travesía al desierto muy larga, porque tú tienes que devolver ese dinero, ojo, ¿eh? Pero eso yo creo que explicado a los socios, pues yo creo que se hubiera aceptado. ¿Se hubiera entendido? Sí, Julio, ¿se hubiera entendido? Sí, porque al final, aquí lo que se trata es de que ni el señor Aurelio Martínez ni el señor Salvo han mentido en relación al proceso de venta del Valencia. Ellos se encuentran dentro de una vorágine. Yo recuerdo la cara de estupefacción el día de la Junta de un Aurelio Martínez contrariado, abatido, no esperaba, y mucho menos en el corazón de la Junta General Soberana del Valencia, que Bankia adoptara esa decisión de poner a la venta el club. Y a partir de ahí, no sé si el señor Aurelio Martínez me contestará, supongo que sí, muy francamente, ahora que ha pasado, pues se le pasó por la cabeza dimitir, marcharse, decir que, bueno, ¿para qué ustedes han contado con nosotros si al final ponen ustedes el club a la venta? Nosotros no somos partidarios de vender. El Valencia se vende porque se obliga a un proceso de venta, no porque el señor Aurelio Martínez, ni el señor Salvo, ni el señor Salvador Martínez, ni el señor Manolo Pérez, ni los miembros del Consejo, ni de la Fundación estuvieran a favor de vender el Valencia. Estuvo a punto de tirar la toalla. No, yo presenté la dimisión 2 veces, y además por escrito. Y no se la admitieron. Yo recuerdo que te mandé, Aurelio, con cariño un WhatsApp. No un WhatsApp, no un WhatsApp, no. Perdona, una epístola. Claro. Una epístola de unas 150 líneas. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Pero eso era muy lógico. Yo incluso había dicho que si se vendía el club me iba. Lo había dicho públicamente. Por lo tanto, pues entonces tenía que ser consecuente. Entonces nos reunimos y empezamos desde la propia Generalitat, que me llamó y dice, no seas loco, ahora no, esto es una situación muy complicada, tienes que continuar, etcétera, etcétera, hasta los propios compañeros de la Fundación. Y dicho, pero es que yo he asumido un cierto compromiso. Entonces, de alguna forma,
Pues entre todos pues me convencieron, porque desgraciadamente a lo mejor me cuesta mucho decir que no. Dicen, si tú te vas ahora, nos vamos a marchar un montón de personas adicionales porque no queremos estar aquí. Con lo cual incrementamos todavía la situación. Claro, generamos una situación para el Valencia que la va a llevar a donde quiera Bankia. Y como aparentemente en ese momento se pensaba que no era una solución satisfactoria para el Valencia, pues entre todos asumimos continuar, pero ya en un escenario totalmente distinto y tragándote lo que tú habías dicho anteriormente, cosa que me fastidió bastante. Esto quiere decir, Aurelio, que el proceso no ha sido único y homogéneo, que ha habido varios procesos dentro del proceso, ha habido varios ciclos. Sí, claro. Lo digo porque a veces la gente no acaba de entender y no acaba de interpretar correctamente las variaciones que se han producido. Tú mismo has dicho palabras pronunciadas por mí y luego quedaron fuera de juego. Me las tuve que tragar, claro, sinceramente, y claro, luego pues ahora te dicen, es que claro, tú dijiste, pues sí, es verdad que lo dije, y me hubiera ido a gustísimo, que quede claro, en ese momento. Y es más, lo presenté por escrito. Lo que pasa es que, claro, te empiezan a presionar y dicen, hombre, es que no es el momento adecuado, es un marrón tremendo, porque al final, fíjate, no quiero echar culpas a nadie, porque esto, las dos entidades que tenían el marrón encima de la mesa era la Generalitat, en primer lugar, que tenía el aval, y Bankia, que a ver cómo resolvía el tema. La Fundación no tenía, pero la Fundación, simplemente cogiendo en dación en pago las acciones, se liberaba totalmente, no tenía más responsabilidad. Y al final el marrón, ¿que se lo ha tragado? La gente de la Fundación, fundamentalmente. Bueno, la Fundación entendiendo en sentido amplio, porque al final el Valencia no es club de fútbol, pero el Consejo de Administración no es fundación, pero nace de la Fundación. Amadeo y las personas que se van son nombradas por la Fundación. El marrón de todo el proceso de venta se lo ha tenido que tragar un equipo que no sale nombrado para eso. Y los que tenían el marrón, que eran la Generalitat y Bankia, pues... Es decir, que si preguntamos... ¿Sí? ¿Sí o no? Por situar un poquito a la audiencia en este tema, hay que decir que ese aval, señor Martínez, ese aval quedó a entender que se ejecuta en la ampliación de capital del 2009, que no tiene nada que ver la fundación que preside Aurelio Martínez con los personajes, yo diría, siniestros que ocupaban aquella fundación, no tiene nada que ver, que la sentencia de la magistrada Lavao, de memoria lo digo, dice que aquel aval no era válido, entre otras cosas. Una, porque no cumplía las normas europeas. Dos, porque servía para favorecer un poder de dinero público que controlaba la sociedad y digamos que el minorista no estaba representado. Es decir, ellos utilizaron aquel aval para mandar durante 5 años el Valencia Club de Fútbol. Cuando llegan estos señores, tienen la refinanciación, tienen eludir con el señor Blasco la asistencia financiera y tienen 3 inversores para el campo, que lo dice Amadeo Salvo y dice en la feria de Barcelona, uno de ellos es Arena Grupo, el otro de ellos es ISG y otra empresa que se sumó al combate. Y cuando ya se dan cuenta que tienen eso, es cuando Bankia dice, clac, no jugamos. Lo que produce el estado de nervios de Aurelio Martínez, un hombre dialogante, conversador, con un currículum impresionante, una personalidad en este país, y llega el de la gomina, que es Amadeo Salvo, que se pensaban que estaba sujetito al rol burgués y lo rompe todo. Sí, Aurelio. Se acabó lo que se ¿Puntualizamos algo de lo que ha dicho Julio? Jugar. Contado a su manera, lógicamente. Es que hay que entenderlo a su manera, si no, no está claro, ¿no? Claro, la secuencia fue más o menos así, pero bueno, puesto con una dosis de sal y pimienta, que es lo que le gusta, sobre todo la pimienta, que le gusta a Julio, ¿no? Señor Martínez, ¿los hechos son así? Los hechos son así. Fueron así. De todos modos, ¿no crees que se ha generado excesiva crispación y que eso ha generado una división interna? A mí me da pena eso. Sí, a mí me da mucha pena porque yo intento, en la medida de lo posible, nunca me he referido a una persona ni a un medio de comunicación de manera agresiva, nunca. Lo que sí que he dicho es que las cosas que me parecían mal las he denunciado como yo las veo, las he explicado, pero no he insultado. No me gusta, creo que son procedimientos que hay que desechar de esta sociedad, porque eso no es bueno, genera crispación y no es bueno, ¿no? Otra cosa es que cuando no te queda más remedio tienes que defenderte, que es un tema distinto, esto es un tema distinto, ¿no? Pero, joder, yo he visto demasiada agresividad en muchos posicionamientos y sobre todo mucha... No sé si... No me gusta utilizar esta palabra. ¿Manipulación? ¿No? Manipulación, no me gusta, pero sí que la ha habido. Yo diría que sí. Ha habido un momento, cuando te preguntaba, Silvia, al principio, respecto a... no estoy satisfecho de cómo ha acabado esta historia. Es verdad. Evidentemente. Ha habido un momento que decíamos, o habéis pensado, esto hay que acabarlo porque ya no se puede dilatar más, porque es perjudicial para... Más vale acabar como sea que
tener que empezar otra vez de cero? No, como sea, no, había opciones que eran buenas, opciones que eran buenas, ojo. Pero sí que había que terminar, porque claro, fíjate, llevábamos un año de negociación, al final, un año, con pegas, una detrás de otra, constantes y sistemáticas, ¿no? Y eso estaba perjudicando al Valencia, no se podían hacer inversiones que las que había que hacer, no había que hacer fichajes, el Valencia no tenía crédito, porque además Bankia se lo estaba renovando los créditos mes a mes. Fijaros la situación que implica una empresa como el Valencia, que le están renovando el crédito mes a mes, no tenía capacidad para hacer nada. Entonces, claro, había que terminar y dar estabilidad al club, había que darle estabilidad al club. Entonces, había que elegir, de entre las opciones que había, la que nos parecía que deportivamente, además de económicamente, la que deportivamente nos ofrecía más credibilidad. Las otras también tendrían sus ventajas, pero la que deportivamente tenía más capacidad y más credibilidad, sin lugar a dudas, era Meriton. ¿Por qué? Tenía fichajes, tenía jugadores, iba a poner una capitalización deportiva fundamental, porque hay que recordar que el Valencia a lo largo de estos años se ha descapitalizado deportivamente. Hemos vendido todo lo que teníamos. Lo hemos ido vendiendo poco a poco. Ha sido moneda de pago los jugadores. Claro, para pagar intereses. Y entonces, ahora, si tú quieres que el Valencia vuelva a recuperar una posición sensata y que pelee por lo que tiene que pelear y por lo que todos los valencianistas queremos, tienes que poner dinero, porque si no, hablemos no vas de estas ofertas, ya que lo ha sacado Aurelio. Hablemos. Era la de Peter Lim, ¿la mejor, Aurelio? Vamos a ver, no lo digo yo. Vamos a hacer, porque al final yo soy un poco la voz de la Fundación. Lo dicen las 4 personas que se sentaron en la mesa negociadora, los 2 informes que hicieron, sobre todo el Pricewaterhouse, que es el informe de asesoramiento, lo dice el Protectorado, lo dicen los 22 patrones, los 19 o los 22, según el momento, que representaban a intereses muy distintos, como puede ser el Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación, la Cámara de Comercio, no sé qué, y otros a título personal. Como he dicho, lo dice el Protectorado, el Consejo Superior de Deportes, la Liga Profesional, o sea, dicen que es un buen acuerdo. ¿Y Aurelio también lo vio así? Yo así lo vi, y por eso lo defendí. Usted, señor Martínez, don Aurelio, usted vio las ofertas en ese fantasmagórico proceso teatral de junta gestora que estoy pacífico. Después hay que decir que está en el programa nuestro, en DJI a las 10, ya le recogeré. Pero en ese numerito donde primero Valencia y Fundación tenían un voto, el presidente del Valencia jamás fue invitado. Salvador Martínez observó y sabía, hoy consejero del Valencia, por cierto, bueno, consejero de la Fundación, asesor, de la Fundación, que fue el representante del club, digamos, en el proceso de... Sí. Se modificaron 3 veces los papelitos, 3 veces. Luego los rusos eran la mejor oferta. Luego eran los árabes también, que venían con un avión de oro y tal. Entonces yo quiero, si se me permite, la directora, que mi equipo, que ha trabajado formidablemente, representado aquí por María Caballero y Dani Meroño, con todos los demás, que me aporten unos datos que yo utilizaré, si es preciso, en este coloquio, pero con el señor Martínez, para ver si el señor Martínez dice la verdad, que yo creo que sí. No tengo por qué no decirla. Claro, estarán reflejadas las ofertas que se hicieron públicas en nuestro programa y que yo creo que ha habido una persecución a muerte en el sentido deportivo por intereses contra el presidente del Valencia y contra Aurelio Martínez. Pero los papeles no mienten. Una cosa ¿Lo ha sentido así, esta persecución, bueno, Aurelio? Sí que ha habido acoso, en algunas fórmulas sí, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero bueno, yo creo que... podéis pasar el material. Sí, pasa. Por aquí. Pasa, déjamelo aquí. Pero me imagino... Pero Julio, ¿esto qué es exactamente? No las leeremos todas. Años de trabajo, hay que trabajar para poder opinar. Cuidado con la mesa, que está un poco así, a ver si se nos va a romper, Julio. Y para poder demostrar las cosas. Entonces, a medida que... Vale, toda esa documentación... Todos son papeles firmados, documentados, sobre las ofertas o las mentiras de las ofertas. Bueno, ya. ¿Me dejas Aurelio, contestas después de la publicidad, porque lo siento, tenemos que irnos con todo esto. Oye, ¿los puedo revisar un poquito? A ver. Vale, Aurelio nos contesta enseguida, pero tenemos que irnos a publicidad. No se vayan, programa especial hoy en Canal 7 Televalencia, con la presencia del expresidente ya de la Fundación del Valencia, Aurelio Martínez. Hasta ahora mismo, no se vayan.
Entramos en la segunda parte del programa, hoy especial en Ágora, con la presencia del expresidente de la Fundación del Valencia, Aurelio Martínez. Yo me y traigo arropados. una carpeta, Sí. pero no la voy a sacar. Ah. La documentación. Vale. Decía Paco, yo también lo que tengo me lo quedo para Sí, mí. y Julio con toda su documentación. Bueno, Paco, Claro. por ahí a No, lo si, mejor lo, tienes si lo llevas a ver, me lo traigo todo y a todo el equipo y hacemos aquí ¿Sí? la ola. Sí. Pues yo creo que para un debate con el presidente de la Eso, Fundación tienes que haber traído el armamento. Aurelio lo Por si conozco. no se engaña. Es que Aurelio lo conozco más de 30 años, Julio, y nos conocemos muy bien y hemos hablado mucho. Contesta, Aurelio, ¿os parece? A ver, vamos a... A ver. Sí, no, ver. él sabe, mira, en este tema... Le habíamos preguntado que si era la mejor Sí, oferta. Sí, pero por ejemplo, es decir, yo recuerdo que a Aurelio no le gustó los derroteros que tomó el tema del proceso de venta allá por la Navidad de hace un año. Recuerdo que estuviste ausente de la asamblea de Mestalla, Bien. que te sentiste atacado y viste demasiada crispación. Lo has dicho. Exacto, es decir, pero hablamos de diciembre, no hablamos de la parte final, lo digo para que todo quede muy claro y en su contexto adecuado. Bueno. Pero bueno, por Pero, supuesto, Te cuento ¿qué sobre esto. contexto? Aunque el invitado- en el contexto adecuado, que no es lo mismo el proceso en el mes de diciembre que el proceso en la primavera. Hombre, Claro, claro, claro. pues sobre todo cuando el 15 de enero el señor Aurelio Martínez con el señor Salvo, Luis Vicente Dóvez y alguien más va a las oficinas centrales de la CIA, de Bankia, y abren un proceso, después de estar esperando 7 horas en un hotel, Amadeo Salvo, Peter Lim y el señor Aurelio Martínez, al que tú conoces 30 años, está en Valencia esperando que le digan a qué hora de coger el AVE para ir a Madrid. Sí, me acuerdo. Y se quedó esperando a que le llamaran. ¿Es cierto, señor? Sí, 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 sí. Martínez? Eso fue antes del partido Correcto. Málaga-Valencia, A me ver, acuerdo. Lo dejamos contestar. Vamos a a ver. Que hay, brevedad y concisión. Pues no sé si voy a poder. Brevedad y concisión, con lo que estoy viendo, me parece que va a ser difícil. No, pero sobre las ofertas. Yo hice una cosa que me parece que es fundamental y es delegué la responsabilidad del análisis de las ofertas a una persona que me merecía toda la confianza y que lo elegimos, que es Isidro. Y además le dije una cosa que es también, bueno, forma parte de cómo yo entiendo las cosas. Dice, tú te la sabes, si tienes algo importante me lo dices, pero no me cuentes nada más. ¿Por qué? Porque la única forma de que no haya filtraciones, y yo soy de los que me he enfadado mucho con las filtraciones, es que yo no sepa nada, ¿eh? Y que cada cual, bueno, pues tenga sus responsabilidades sobre las áreas. Entonces, yo no conozco las ofertas, fíjate, que es curioso. No las conozco. Conozco las que llegaron al patronato. Tienes tú más información que yo, pero lo cual es normal, porque tú, en fin, pues lógicamente, como medio de comunicación has intentado buscarlo todo y arañarlo todo. Yo, bueno, estaba Isidro sí que las tenía y para mí era una persona de absoluta confianza. Por ejemplo, yo a Alvarado no la conocía, no la he visto. ¿Qué personaje no la he leído. Alvarado? Curioso, ¿verdad? No la conocía. El de los árabes, yo lo que vi, pero fui porque fui a ver una documentación en la notaría y había un libro allí, simplemente que era, dentro de la documentación, que era el libro que habían presentado para el estadio, que era una presentación fantástica, por cierto. La presentación del libro era fantástica. Es lo único que conocí de la Está ahí el libro. Está ahí, ¿verdad? Pues eso. Y de las otras, obviamente sí que conocí más cosas, pero sobre todo a raíz de que por ahí se emitiera el informe resumen. O sea, por ahí se hizo un informe resumen con la valoración de todos ellos, destacando los puntos más importantes. Y le permitió tener Teníamos la documentación para contrastarlo y en ese momento las que presentó Price sí que las vi, claro, el resto no lo puedo hablar. Muy breve, Paco y Julio, ¿era la mejor oferta la de Peter Lim, Julio? Desde el 15 de enero dije yo que era la mejor oferta porque tenía buenos contactos con los que habían presentado las ofertas y porque además es que no había otra. ¿Paco? Yo no lo tengo claro. ¿Por qué? Pues porque creo que el proceso se vició, porque el proceso me hubiera gustado que hubiera sido diferente y porque probablemente incluso Aurelio lo ha explicado bien, al final el proceso tuvo que seguir muy condicionado por todo. Probablemente, al final de todas, era la más realista. Era la más realista. Sí, yo, por matizar un poco, fíjate, sí que es verdad, como siempre, todo eso como lo miras, ¿no? A mí me parece que había como mínimo un par de ofertas serias, dos, pero una creo que estaba muy escorada a la parte más inmobiliaria. Hablamos de Wanda. No, la de Wanda, fíjate, no la contemplo a pesar de que para mí hubiera sido una buenísima oferta, ojo, pero que yo creo que el propio señor Wanda se quitó del proceso, él mismo, por la razón que fuere, porque cuando haces la segunda ronda para... Hombre, ¿qué quiere decir cuando aquí dices que vas a respetar al pequeño accionista? ¿Qué entiendes tú por respetar al pequeño accionista? Pero no apareció nadie a negociar esa segunda ronda con la gestora, con lo cual él mismo se autoeliminó. Y es una pena porque estoy convencido que ese sí que hubiera sido una oferta buena, fíjate, estoy convencido. Entonces, de las dos más que quedaban, que era Cerberus y Lim, la de Cerberus, el problema es, yo creo que había gente honorable, que habían hecho un esfuerzo tremendo por la parte deportiva, pero quedaba escorada desde la perspectiva mía, siendo
respetable, insisto, a la parte inmobiliaria, lo digo con franqueza, ¿no? Mientras que por la parte de Meriton, lo que le daban más importancia y le daban más peso era la parte deportiva. Entonces, claro, si tú estás vendiendo el Valencia respetando que tú vas a devolver toda la deuda y por lo tanto la fundación quedaba absolutamente limpia de deudas, ¿por qué tienes que decantarte en un proceso de selección? Pues porque el Valencia quede deportivamente lo mejor, creo yo. Y eso es un poco lo que condicionó. Bueno, me parece pues la mejor, la más realista, la de Peter Lim. La mejor es la de Peter Lim, es la única, porque Bankia dice que el 15 de enero, si la memoria no me falla, del 2014, a las 2 en punto de la tarde abrirá los sobres. El señor Aurelio Martínez está de vacaciones en Navidad. El 15 de enero abren los sobres. Y los sobres eran los que cuando yo repartía en correos. Ahí no había ninguna oferta. Después, y de acuerdo con Bankia, sale Cerberus, después del 15 de enero. El 15 de enero la oferta es la de Peter Lim. Está claro. A partir de ahí se inicia una serie de descalificaciones, de defensa de ofertas rusas, de ofertas árabes, que el propio sultán, implicado en el tema, desmiente. El señor Martínez, el señor Salvo, son sometidos a todo tipo de presiones. Aurelio, Salvo, suelta las llaves, pero no pasa nada. Esto son opiniones. Por ejemplo, mira, oferta rusa. Bueno. Oferta rusa, la famosa oferta rusa de los rusos que van al señor Martínez a decir que dan más que Peter Lim a la fundación. Ya, pero bueno. En concreto, cientos de millones. Después en el programa yo lo enseño. Vale. Simplemente, sí, porque si enseñamos todos los papeles no acabamos. No, solo voy a enseñar uno. No, hombre, claro. Aquí jiji, jaja. Aquí ha habido mucho lío. Yo le quiero decir al señor Aurelio Martínez que me explique si los datos que obran en mi poder son ciertos o no. Si esta oferta rusa de Zolotaya es la que se presenta, bien explicada, y después hay un documento y le preguntaré si él conoce al señor Almagro, de KPMG. ¿De KPMG? Sí, sí. Hombre, yo conozco a los que vinieron a vernos a nosotros cuando vimos la due diligence. Le conoce usted, es un alto cargo de KPMG. Bien, pues esta oferta rusa manda un documento de que los rusos tienen en el Sberbank 500 millones de euros. Sí, eso es lo que lo firman 3 altos cargos rusos, presuntamente rusos. Y ese dinero que está el 3 de abril en esa carta que se remite a quien sea, el dinero todavía no está. No ha llegado. Carboni ha dicho que se siente engañado. Sí, Carboni. Lo dijo él. Subirats, Bajo ha dicho que se siente engañado. Alfonso Rus ha dicho que le dijeron que tenían 700, que no han puesto ni uno y que asparragar. Por lo tanto, los rusos es un invento. Si vamos más allá... Bueno, esto nos llevaría... Pero contesta Aurelio... A mí me gustaría que este fuera un programa en el que se respetara los tiempos y que todo el mundo tuviéramos la oportunidad de hablar. Claro. Lo estamos teniendo. Julio está enseñando papeles. A ver, Paco, ¿querías añadir algo y le damos paso a Aurelio? Me gustaría que esto fuera un diálogo entre 3 partes. Claro, bueno, pues lo está haciendo de momento. Yo tengo mi programa y luego podría hacer... Tendrá tiempo, Julio, luego para enseñar los papeles es decir, vamos, en su programa. Creo que por el espectador incluso tenemos que hacerlo. A ver, Paco, querías añadir algo. En torno a esto, y cerramos, porque yo quiero hablar también de muchas cosas más. Es que aquí el protagonista es el señor Aurelio Rodríguez. El señor le estoy diciendo si este documento del banco ruso Sberbank, firmado el 13 de abril, firmado por 3 grandes de la corporación, que dices que los rusos tienen 500 millones de euros. ¿Se lo quiere usted pasar, señorita Costa? Bueno, yo creo que si acaso no es momento ahora de analizar, no estaríamos, Julio, de verdad, vamos a estar toda la noche pasando documentos. Aurelio, Julio, si yo lo sé y entiendo lo que quieres decir, que ha habido mucho ruido y pocas nueces. Exactamente. Mucho ruido, pocas nueces. Es cierto, Aurelio reconoce que sí. No es momento de venir ahora papeles. Simplemente, a mí lo que me gustaría es que él, por ejemplo, no dudo ni mucho menos de la documentación que aporta, todo lo contrario. Simplemente lo que yo quería preguntarle, porque al final creo que lo que el espectador quiere es que hable el propio protagonista, es, sin tanta obstruendo, sin tanta... ¿Hubiera sido un proceso diferente? ¿Se podría haber hecho de otra manera? Por ejemplo, invirtiendo a lo mejor los plazos, que primero hubiera un acuerdo con el banco y luego se conociera públicamente la política deportiva, la política social. ¿Se podría haber hecho de esa manera? Se podría haber hecho, pero era más complicado. Y te voy a explicar, creo yo, bueno, como yo lo veo, ¿no? Lo más sensato es, dentro de las primeras ofertas que tú tienes encima de la mesa, seleccionar cuál es la que te parece más conveniente para el club y luego decirle,
obviamente todo esto pasa para que tú negocies con el banco y lleguen a las mejores condiciones. Porque si iniciamos un proceso previo de negociación con el banco, ¿qué implicaría? Que todos ellos hubieran tenido que negociar con el banco y luego, cuando hubieran llegado a un acuerdo con el banco, presentarnos la oferta a nosotros. Eso hubiera sido larguísimo. Si el banco ha durado 6 meses, no quiero ni pensar lo que hubiera supuesto la suma de todas las otras ofertas negociando con Bankia. Lo más razonable parecía, dice, mire usted, desde el punto de vista de la Fundación, a nosotros nos parece que de las ofertas esta es la mejor. Pero ojo, eso es una elección de un posible inversor. Ahora usted tiene que negociar con Bankia y a ver a lo que llegan. Claro, esto es obvio, porque imagínate que hubieran llegado a un acuerdo que fuera desastroso, pues que en vez de la Fundación pagarle 100, le pagamos 50. Pues mire usted, no me interesa ese acuerdo. Bueno, en cualquier caso... ¿no? Sí, y una pregunta, bueno, sí. Por ejemplo, cuando se habla de que Peter Lim varió las condiciones previstas de los puntos que habían acordado en la Fundación, siempre hemos dicho que se varió porque Bankia modificó las condiciones también. A ver, los de la Fundación, estrictamente de la Fundación, no variaron. Lo que son el acuerdo Fundación-Mérito no variaron. Están los 100 millones, están los 88, están el pago del aval, están los 6 para la Fundación, está lo que es la Fundación. Lo que pasa es que la Fundación se comprometió razonablemente también a defender los intereses del Valencia Club de Fútbol, que son dos cosas distintas. Pues, por ejemplo, pues, intentar respetar al pequeño accionista, intentar capitalizar el equipo, que se terminara el estadio, que se respetase la herencia histórica del Valencia, todas estas cosas. Y esos son los famosos 20 puntos que están ahí en el proceso, que nosotros nos comprometimos a defenderlos. Sí. Entonces, eso nosotros lo intentamos apostar y defender. ¿Se llegó a un acuerdo con eso? Pues eso en el contrato nuestro no está. Luego hablaré de los específicos del Valencia, muy brevemente, y lo siento, pero es que esto es muy complicado. Esto es muy complicado, pero sí que les pido brevedad porque se nos acaba el tiempo. El que tienes que hablar eres tú. Sí, pero entonces, eso lo que conseguimos es decirle, mire usted, vale, no quieren que figure en el contrato porque ¿para qué quiere que la herencia cultural esté en un contrato de transacción de una adquisición de acciones? Bueno, pues vale, lo entiendo. Pero entonces vino el señor King, se vino a la Junta, al patronato nuestro, el 31 de julio, y él dijo, mire, yo me voy a comprometer a todas estas cosas que no están en el contrato. Y hablo de muchas de esas cosas. Y es más, para que vean que mi compromiso es firme, lo que quiero es que, como está una notaria aquí, que tome nota de mis compromisos y que se adjunte al acta. Claro, me parece bien, pero no es lo mismo que un contrato. Hombre, no es lo mismo que un contrato, pero en el mundo donde se mueven estas personas financieros, la palabra es tan importante o no, o más casi que el contrato, porque se juegan su honorabilidad, que es un tema que es fundamental. Se juegan la honorabilidad. Y si una persona de este perfil que negocia contratos mucho mayores y de mucho más calado, incumple, automáticamente esta persona queda desprestigiada, porque dice, mire usted, se comprometió y no lo ha hecho. Entonces, para mí, Aurelio Martínez, y para la Fundación, y para todos los patronos, entendimos que ese compromiso era suficiente. Ese es el tema, ¿no? Lo de Valencia específicamente, que es otra cosa que ha salido, que si la financiación va a ser 200 millones, que si el profit sharing, que si no sé qué y que no sé cuántos, todos esos temas que están ahí. Nosotros, la Fundación, nunca estuvimos invitados al proceso de negociación bilateral de Bankia con Meriton para las deudas y los temas específicos de Valencia. Nunca. Y, por lo tanto, la información que tengo es la que me llega porque te cuenta Amadeo, porque te cuenta no sé qué o porque sale lo que son cuantos. Pero yo no tengo acceso directo a esa información. Lo que sí que puedo decir, en beneficio de las dos partes, es que si yo ya tengo el contrato de venta y soy el propietario, negociaré las mejores condiciones que pueda con Bankia porque la cuenta que me trae, porque luego tengo que pagar yo, que yo soy el propietario. Y Bankia también intentará, por la cuenta que le trae, defender las posiciones de Bankia de la mejor manera que sepa y pueda. Y entonces yo entiendo que como los dos intereses al final llegaron a un consenso, pues ese consenso sea razonable para ambos. Por ejemplo, va a poner un ejemplo, y lo dejo ya, y lo siento, perdona. No, para nada. El famoso profit sharing o las obligaciones subordinadas y todo esto. Bueno, subordinadas ya tengo la cabeza en otro sitio. Lo siento. Lo que se tiene que pagar con los beneficios futuros que puedas obtener. ¿De acuerdo? Bueno, eso es una pieza fundamental en el proceso, porque si está redactado de una manera muy favorable a Meriton, es una quita implícita. Si está redactado de una manera favorable para Bankia, es el pago es un abono diferido en unas condiciones concretas. ¿Quién sabe cómo está redactado eso? Yo no. Y eso es determinante. Entonces me tengo que fiar de que si Meriton firma eso es porque él entiende que eso lo puede asumir. Y si Bankia firma eso es porque ellos también entienden que lo pueden asumir. Porque si no lo firmarían. Si no lo firmarían. Claro. No, simplemente lo digo porque sobre todo Aurelio, lo sabes, en la Junta General Ordinaria y en la Extraordinaria hubo accionistas que
con la mejor de las intenciones Claro. y con toda la buena fe del mundo. Planteaban no, claro, nos gustaría saber... Pero yo no lo sé. ¿Por qué? Porque, y además, es que, ¿y usted cómo no? Pues mire usted, no lo sé, porque es una negociación bilateral Bankia-Meriton, donde hay un acuerdo de confidencialidad, y en este caso, como son ellos dos solos, sí que se respeta la confidencialidad. Señor Martínez Disculpe, sí que sabrá, supongo, o me podrá confirmar o desmentir, si cuando aparece ese famoso contrato, Bankia, Meriton, etcétera, etcétera, toda la que se ha liado, ¿hay una videoconferencia grabada ante notario por parte de algún componente de Meriton Holding en el patronato? En el patronato lo que hay es lo que salió de Peter King, de King, Lo del señor Kinghorn. El señor Kinghorn, sí, El eso señor está grabado. Kinghorn, Está grabado. El señor Kinghorn, además del contrato que algunos han filtrado... Sí, sí, dijo claro, y se comprometió a cosas. Claro, aquí es muy importante, porque después en mi programa iremos. Claro. El señor King Kong, videoconferencia, no sé dónde estaba. Estaba, no, vino a la conferencia. Se le grabó. Sí, sí, se le grabó y está grabado. Y lo que no aparece en el contrato, básicamente está grabado, todos los demás puntos que pedía la Fundación ante la notaria doña Julia Rosselló. Porque él lo pidió, él lo pidió. Ha quedado contestada. Muchas gracias, 4 minutos finales para la entrevista. Aurelio, ¿estará terminado el estadio en 2019? Esto preocupa mucho. Nos preocupa a todos, pero yo creo que sí, porque hay un compromiso que está puesto en el contrato, obviamente. Está puesto en el contrato, Lo que pasa es que hay que revisar un montón de cosas. Por ejemplo, el anillo de no sé el qué, las 3.000 plazas VIP, las no sé cuántos de parking, o sea que bien, va a estar entretenido. Usted ha declarado que se quedaría en el Mestalla actual. Yo sí me gustaría. Bueno, eso lo dije hace 15 años ya. O sea, que eso no es de ahora. Y además, algunos de aquí lo hemos discutido y debatido. Pero eso es nostalgia. Vamos a ver, hay una sentencia en este momento que hay que ejecutar y hay que tirar medio Mestalla. Claro. Por lo tanto, sí, no por se la puede. reforma que Está se claro, hizo en el pero año 96. Si pudiera elegir, se quedaría en el Mestalla. No, tiene ¿Qué mejores hay salidas. de la sentencia que dice o no dice? Cuando el Tribunal Supremo pasan 5 años y no ejecuta la sentencia, ya está caducada. Bueno, ¿Eso pero es verdad o no? no, yo no No lo digo por aprender. Hemos aprendido economía, derecho, intereses financieros, microcréditos. Por lo tanto, no. Da la impresión Máster. que ya desde el ayuntamiento la alcaldesa ha mandado algún recado. Algún recado, sí. Diciendo que no se puede. Yo sé que no se puede, pero nostálgicamente, vamos a ver, tendríamos... Pero a mí no me lo vas a contar, Claro, ya lo sabes, ya lo que representa Mestalla. Es un campo con historia, es un campo que remozado es muy presentable. Es el campo más antiguo de Primera División. Exacto. Es un campo que ahora como está lo puedes presentar, cuando tú pasas por el avión encima, es una preciosidad de campo y de estadio, con 4 euros que nos hemos gastado, que se han gastado en el tema, ¿no? A mí me gusta. Ahora, sé que no es posible, pues sé que no es posible, has metido 150 millones en un nuevo estadio, hay una sentencia que te obliga a demoler no sé cuántas gradas, ya lo sé. Pero esa es una cosa que ya dijimos hace 15 años en la Fundación, en la Peña Torino. Aquello se hizo muy mal en el 96, 97. Julio, ¿estará acabado el estadio en 2019? Hombre, yo fui a la fuerza, la que claro. no construyo, pero yo no tengo otra. Tengo que reconocer que el cambio que se le ha dado a Mestalla es espectacular. Hombre, y lo que falta hoy... Mira, el otro día venía Luis Herrero, una periodista, y le daba una vueltecita por Mestalla. Él es del Madrid, a muerte. Sí. Y yo le digo... No me digas que es del Madrid, Luis Herrero. Es que nadie es perfecto. No te cuento nada, ¿no? Y ayer estábamos whatsappeándonos con 1-3. Me decía, Mortimers, y ya te apañaré yo ya. Bueno, y decía, oye, la verdad que esto es increíble. Es una imagen de club. Claro. Valencia creo que es la ciudad, que hay que decirlo todo. Creo que la 7ª del mundo eran visitantes, que eso es muy importante en turistas. Claro. Y cuando llevas al turista a ver Mestalla, pues oye, el efecto ciudad. Tenemos una ciudad. Tengo 3 preguntas de la calle, tengo que meterlas porque si no el ciudadano se va a quedar. Los ciudadanos mandan. No, simplemente apostillar. Son muy breves las de la calle. A Aurelio lo que ha dicho del campo, es decir, los que amamos Mestalla, los que hemos escrito libros de Mestalla, entendemos que es poner en valor tu propia historia. Y eso es un valor añadido importantísimo para cualquier entidad, que antes realmente no se había tenido la sensibilidad suficiente, lo cual... A mí, por mi visión, igual que Aurelio del fútbol y por las charlas que hemos compartido, pues me costaba mucho de aceptar. Pero bueno, pero no tiene solución, que quede claro. Bueno. Vamos con esas preguntas esta noche para nuestro invitado especial, Aurelio Martínez, la primera de la calle. Tras 1 año y medio al frente de la Fundación, ¿crees que la echarás de menos?
Hombre, sí, pero no sé si para bien o para mal, que quede claro, no lo tengo tan claro. Y eso que he hecho unos buenísimos amigos en la Fundación y probablemente el mejor recuerdo que me llevo de allí es el grupo y la peña que hemos hecho y que nos entendíamos muy bien y nos hemos apoyado. Os puedo asegurar que si no llegase por ellos yo no hubiera seguido, pero bueno, hacía muchos meses que me hubiera ido. Es decir, que el 1 de diciembre, sintió alivio, Aurelio. Pues sí. Pues sí. Hombre, vamos a ver, al final todo tiene sabores agridulces, ¿no? Porque te quedas el que no has hecho todo lo que tú querías hacer, te quedas con lo bonito de los amigos y la amistad que has tenido, tienes los costes que has tenido, en fin, pero bueno, al final te tienes que quedarte con lo bueno. Oye, lo malo... Se pasa. Segunda pregunta. Tiene al doctor consulista Aragocí, claro, que le decían, oye, por favor, ¿qué receta tienes que nos duele el estómago? Exacto, para los ardores de estómago. Su eminencia dijo, es fácil esto es un cóctel de tranquimacín con zumo de limón. Y ya está. Vamos con la segunda pregunta, Aurelio Martínez. Aurelio, ¿cuál ha sido tu cargo profesional que más ha marcado tu carrera? Cargo profesional político. Fíjate, el que más repercusión mediática ha tenido ha sido, curiosamente, el de la Fundación. Y Aurelio fue conseller. Es terrible, esto es terrible lo que voy a decir. Es terrible. Y candidato al ayuntamiento. Y candidato a la alcaldía. Claro, pero esto más, porque lo de la candidatura es un tema pasajero. Cuando tú haces unas elecciones y tal... Bueno, pero conseller, Aurelio. Ya, pero lo que más marca... Vamos a ver. Te lo digo así como un detalle que no sé si es significativo, no lo sé. Hay mucha gente seria, obviamente, que estará diciendo, pero este tío que está diciendo, es verdad, ¿no? Pero cuando vas por la calle se acercan muchos, te dan las gracias y uno te pide una foto y tal. Eso nunca en la vida te ha pasado en la política. Eso es el fútbol. Porque esos son sentimientos. Es que el fútbol es el sentimiento y el otro es más por eso debate. Transforma tanto a las personas y las engancha. Claro, ese es el tema, ¿no? ¿No está usted en el gobierno, señor Martínez, que tiene responsabilidades de alto funcionario de este país, sí, que está usted en la Moncloa, en astilleros navales, que está usted en la lotería, ¿y a qué me importa que estaba yo y pasaba por la calle el anuncio de la lotería y no le conocían, tuya, y llega usted aquí y la lía, y ahora no puede ir por la calle. Digo yo que el anuncio de la lotería no era cosa tuya, de la lotería de Navidad. Sí, lo elegíamos, bueno, era el debate más serio que había que hacer en la lotería, era el que contrataba. A ver qué nos hacía. O sea, que tú conoces al calvo de la lotería. Bueno, pues a ver si nos lo trae. Cuando estaba yo se presentó, ¿Sí? Se presentó, pero ya estaba mayor, es que han pasado años, Venga, pues la última pregunta de la calle para Aurelio Martínez. Aurelio, ¿cómo es Peter Lim en persona? ¿Cómo es Peter Lim en persona? Eso te lo pregunté yo en la radio, sí, en la primera pues entrevista que hiciste en radio. Es una persona muy, ¿cómo te diría yo? Tranquila, es cercana, hasta en la forma de vestir y expresarse. Yo creo que es un poquito tímido, tal vez introvertido, da la sensación, bueno, no he tenido tanta confianza como para hacer una radiografía de la persona, ¿no? Me parece muy honesto en general. Muy honesto, y yo creo que tiene las ideas bastante claras de lo que quiere. Eso sí que... Y es una persona de éxito, claramente. Además, eso se nota en la forma de desenvolverse, ¿no? Tú has recalcado mucho el tema de sus obras sociales. En todos los retratos, cuando se te ha preguntado, todo esto lo hemos preguntado, has insistido mucho en esa vertiente filantrópica, ¿no? Es que, bueno, vamos a ver, puede haber muchas facetas dentro de una persona, ¿eh? Y es legítimo hacer lo que tú quieras con el dinero, faltaría más, ¿no? Pero que una persona que ha tenido éxito, que viene de origen relativamente, bueno, de origen humilde, su padre era pescador, etcétera, etcétera, gana dinero y lo que hace es, a continuación, estar entre los 50 contribuyentes más importantes para obras benéficas durante los últimos 5 años del mundo, joder, pues, perdón, implica una cierta sensibilidad, no sé si me explico. Sí. Y para mí, que bueno, pues yo eso lo valoro. ¿Qué quieres que te diga? Para mí, si soy sincero, es unas cosas que de los que más me he valorado de su persona. Aquí en la comunidad, como Peter Lim, hay 200.000. Sí, claro. Claro. Tenemos que hacen obras sociales a mansalva. Que irnos. Paco, Julio, no sé, una última pregunta, algún otro matiz. Yo creo que ha quedado claro todo el proceso. No, sí. Yo le pregunté cómo se imaginaba el Valencia funcionando en el futuro. Sí que hay una cuestión, cuando llegasteis a la Fundación, se habló al principio de democratización y luego de que en algún día, después de la venta, se pudiera recuperar la propiedad. Claro. ¿Eso es factible? Ahora no. Pero hubiera sido factible, claro, si las acciones al final hubieran... ¿Se contempla, perdón, esa posibilidad de aquí unos años? Hombre, vamos, no sé, eso hay que preguntárselo a Peter Lim, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que las personas pasamos y las instituciones quedan, y el Valencia se va a quedar aquí, obviamente. Y Peter Lim se irá. Dentro de X años tendrá su periodo vital y ya veremos qué viene detrás, ¿no? Y si yo entiendo un poco la forma de hacer negocios de estas personas y de estos colectivos, yo diría que ellos tienen como modelo de referencia el modelo inglés,
El modelo inglés se basa en, pues a lo mejor un accionista de referencia, pero en cuanto pueden lo sacan a bolsa, porque les gusta la transparencia, la bolsa da transparencia, da credibilidad, da muchas cosas. Y si yo tuviera que decir cuál sería el futuro en 5 años o 10, yo pensaría un poco así, que ellos acabarán. Y personalmente lo suscribo todo. Julio, ¿vas a llevar toda esta documentación ahora con...? No, como ahora tenemos la entrevista, bueno, me la va a hacer estudiar. dentro de un ratito. Me la va a hacer estudiar ahora. Acabarás la de Nadal, ¿eh? No, yo le aquí. pregunto, Sí. y si él me dice una cosa que no está en los papeles... Le sacas el papel. Yo, claro, bueno, no me pierdo esta noche. Yo le quiero agradecer, Aurelio Martínez y yo hemos tenido muchas diferencias en el proceso. Yo le dije un día con cariño, digo, todo esto solo ha hecho que retrasar 10 meses del proceso para que al final gane Peter Lim. Y yo creo que la trama consistía en unos intereses inmobiliarios, como está demostrado el tema de Neocobalt, que eso es para... Bueno, estará en la Fiscalía Anticorrupción, está ya. Y por otra parte yo creo que Aurelio Martínez ha tenido el aguante, el temple, la categoría de, a pesar de querer tirar la toalla, que era lo más fácil, porque hay que tenerlos como toca para aguantar tantas críticas y tanta presión, y ha estado sensacional. Bueno. Yo creo que al final ha dicho, gana esta porque es la mejor y el resto de ofertas ahí están. Nos vamos, que si no se retrasa la programación, luego entrarás más tarde, te enfadarás conmigo y luego tenemos que ir. Día a día. Aurelio, día a día. Gracias de verdad por haber estado con nosotros esta noche. Me gustaría haber hablado mucho contigo de política, de economía, pero será en otro programa. Aquí no hay tiempo. ¿Vendrás a las tertulias de Ágora para hablar de economía? Alguna vez. Del Valencia no te pienso preguntar más. Tampoco es eso, ¿no? Del Valencia también es agradable. ¿Sí? A ver si Bueno, nos aclaramos. En el fondo lo que le gusta es hablar del fútbol, como a casi todos los políticos. Sí. Bueno. Pregúntale por el tribote. Ahora estamos jugando baloncesto. Gracias, Aurelio. Gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Nos vemos. Y también a Paco Lloret y Mañana a te Julio veremos por otra haberme vez. arropado esta noche. Os lo agradezco muchísimo. A que te vas más calentita después de Sí, la verdad es que sí, además me han puesto aquí una estufita, estoy hoy la mar de bien. Sí, oye, Sí, sí, sí. qué garantía estar Caray. en este plato. Venga. Espero estar yo algún día. Que conste que esa Nosotros estamos en la nave de Siberia, pero no conste pasa que- nada, aguantamos bien. esa estufa te la hemos dejado nosotros. Me la deja Paco. es En verdad. Deportes 7 se la hemos dejado porque, vale, porque ella se lo vale. merece. Bueno, Aurelio, gracias de verdad. Sí. Buenas noches. Terminamos así nuestro programa especial. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 8 en Noticias Comunitat Valenciana y una tertulia apasionante mañana, política. No se lo pierdan, 4 partidos políticos. Podemos, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos serán los protagonistas en Ágora. Hasta mañana. Buenas noches.